Y ya habíamos discutido lo que significaba una médula fibrosa. Entonces, esta también ya la conocemos, ¿verdad? Es una ferrocinérgica que no significa que yo aquí le pongo hierro, si me está bien, todo ese hierro va a ir directo plasmático, hierro marcado, todo va a ir directo a tu médula para producir. Pero si en tu médula falta esta célula que vimos, ¿verdad? No tiene progenitores, entonces obviamente esa actividad no la vamos a conseguir en médula ósea como en la persona normal, sino que la vamos a conseguir en vaso, hígado, corazón, y se va a quedar allí, fundamentalmente va a ser recuperada en hígado. Bien, entonces, ¿qué significa esta condición de falla en el diálogo? ¿Qué significa esta aplasia? Bueno, los síntomas generales de una anemia podemos resumirlos aquí. ¿Y qué indica? Si estamos hablando de aplasia, indica que todas las células están afectadas, todas las células madre están afectadas. La célula madre, la médula ósea, perdón, entonces es hipocelular. Y dentro de esos síntomas clásicos tenemos, por supuesto, fatiga, palidez, dolor de cabeza, mareo, actividad, sangramiento, ¿qué? Exactamente, entonces podemos tener desde petequia hasta equimosis en función del diámetro. Y circulación hiperdinámica, el medio componente celular y hay más plasma, corre más rápido y eso hace que aumente la turbulencia del flujo. Y entonces uno lo oye un corazón. Exacto, genera compresor. Y esto, sin embargo, fíjense ustedes aquí, se conserva la línea linfóide. Porque si todas las madres están afectadas de los primeros linfocitos abiertos en corona. ¿Qué sería? Puede ser que solo haya una situación de un factor de transcripción que solamente la línea hidroide. O a los mieloides. O sea, que al principio, en aquella cadena, vemos célula madre que se diferencia entonces hacia mieloides o linfoides. Exacto, bueno, si el puse va a ser el mieloide. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde se maduran los linfocitos T? No solamente. Entonces lo que llega allí que logre continuar su diferenciación se va a morir y se acabó el problema. Pero lo que se queda en médula ósea. Pero entonces en su vida ya como célula ella tiene una mayor vida. Por lo que no se requiere tanto de progenitores para mantener. Y ahí vemos una cosa clara entre la afectación fundamental de la línea mieloide. En este caso estamos hablando del vasito pene, mieloide y de los eritrocitos, plaquetas y granulomas. Bien. Ahora vamos para atrás. Vamos para adelante. Entonces, habíamos dicho también que esta forma de falla neuronal puede ocurrir de forma hereditaria, es decir, que afectada, célula madre, afectada por una mutación, o de forma adquirida, en ese caso son secundarias a drogas, a tóxicos, a medicamentos, a condiciones, a infecciones. Pero fíjense, aquí vemos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, todo eso es patología en la y una condición como el embarazo también se ha asociado en indicaciones a que ocurra una falla celular o idiopática que es prácticamente en el 70%. Entonces, ¿por qué la célula madre progenitora stem cell va
sin puntito. El primero es más fácil que la polimerasa que está abajo, no está abajo. Ella sabe lo que es. Esto corrige digamos que planta en el curso de la ¿verdad? Si no hay otro mecanismo, otra enzima, por ejemplo, cuando se genera un libro de timina inducido por rayos ultravioleta, viene una fotoliasa a reparar ese daño. Entonces hay distintos sistemas enzimáticos que se pueden corregir los daños alimentarios. Uno de ellos depende de este grupo de proteínas que las llamamos FANTOM. Y ellas son especialistas, esa vía es especialista en desenredar los entrecruzamientos, que si se quedan puede llegar a ruptura de doble cadena. Entonces, vamos por partes. Ya sabemos que hay uno de los mecanismos de reparación que está citado en esta condición de falla medular. Ese mecanismo es la vía FAN-BRAC. Y seguramente que BRAC lo reconoce. No le dice nada. Angelina Jolie, cáncer de mama, que cuando hay mutación en BRAC está asociado a cáncer. Sí. Y este otro grupo de proteínas y esta vía trabaja en conjunto para la reparación. Eso se ve, yo lo veo borroso. ¿Ah? Lo que pasa es que ahí está como lo máximo mejor. Pero ahí está la referencia para que vean la figura más clara. Entonces, vamos por partes. Entonces, ¿qué decía? Que esta vía FAN-BRAC está alterada. ¿De qué se ocupa esta vía? Entonces, esta vía trabaja en forma de grupos de proteínas formando complejos proteicos, que son capaces, uno, de reconocer dónde está el entrecruzamiento, de pegarse a ese entrecruzamiento y de comenzar entonces con la nucleasa a romper y reparar con la cromática hermana que no está cruzada, como molde. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que aparece el entrecruzamiento. Este grupo de proteínas FAN se les llama el corazón de FAN. Y allí hay varias proteínas. Se las tienen que aprender. Las mutaciones
aquí en lo que conocemos, saben ustedes, como recombinación homóloga. Porque aquí se está usando, exacto, cuando la polimerasa mete exactamente el nucleótido que es. Porque también hay otro de los mecanismos de preparación que lo llamamos soft, porque es como de emergencia y hay que meter a quien sea. Y eso es al azar. Mientras que aquí no, aquí es homóloga. La preparación es homóloga. En contrario a la otra que no es homóloga y que tiende a mantener mutación. Entonces, volviendo, resulta que los individuos que están afectados, bien por mutaciones aquí, en cualquiera de estos, prácticamente que las que están aquí son casi todas autosómicas recesivas. Pero hay una que está por aquí bien, la 51, que es autosómica dominante. Entonces, uno ve diferentes, incluso expresiones de la enfermedad. Es variable. Ahora bien, como les digo aquí, autosómica recesiva o ligada a X en la proteína FAD. Aquí, autosómica dominante de nuevo en la proteína RAD51. ¿Qué significa? Que también puede haber mutaciones que no son heredadas, sino que se están generando de nuevo durante los periodos de replicación del árbol. Bien, ahora, porque nosotros no tenemos entonces problemas. Si no somos fancones no tenemos problemas, ¿verdad? Dígame. Ajá, si es autosómica dominante de nuevo, quiere decir que cuando yo se la herede a mi hijo, él la va a tener dominante o va a ser recesiva ligada. Si es autosómica dominante y le das Pero la generé yo. y si le das el gen, tienes el 50% de probabilidades de pasar el gen a tu progenie. Si es autosómica recesiva, tienes el 25%. Entonces, fíjense que, ¿por qué entonces? ¿Por qué se forman esos entrelazamientos? Bien, hay factores que son exógenos, como las drogas estimulantes, el humo del cigarrillo, por los contaminantes industriales, que que inducen la formación de estos enlaces cruzados. ¿Verdad? Pero ellos también se pueden formar como los productos de nuestro metabolismo diario. Uno de estos metabolitos son los aldehídos, que entonces van el producto del metabolismo del folato, producto de la oxidación del alcohol. La segunda unidad contra. Producto de la peroxidación lipídica y formación de ROS, van a inducir la formación de enlaces entrecruzados intercalados. Por ahí no nos podemos escapar, pero tenemos este mecanismo que funciona bien y nos quita esos entrecruzamientos. Muy bien, y aquí yo les puse deficiencia en alcohol deshidrogenasa. Se ha visto que en las poblaciones japonesas, ellos tienen una gran frecuencia de mutaciones en el alcohol deshidrogenasa. Y si además se combinan con fancones, entonces por cierto, aprovecho entonces decirles, porque les había hablado del BRCA. Y BRCA, si hay una mutación en BRCA, no va a predispone a cáncer, pero no predispone a fancones. Se requiere que estén las dos alelos para que se exprese como fancones cuando viene de BRCA. Y porque esto se me fue para otro lado. Miren, se fue a la playa. Es raro, ¿verdad? Bueno,
en que de las anemias que vamos a ver, de las clases que vamos a ver, esta es la más frecuente, la anemia fanconi es más frecuente. Y algunas resaltan, entonces fíjense, esos recruzamientos que van a provocar rupturas son espontáneos en los individuos que tienen anemia fanconi. Bueno, nosotros también tenemos, pero entonces aquí está algo lo que llamamos prueba reto de aberraciones cromosómicas. En este caso, obviamente, si es una prueba reto, debo inducir la aberración, debo inducir la formación de la aberración. ¿Qué hago? Le tomo células al paciente, le tomo células a un control, la expongo a la gente, el inductor de recruzamiento, y veo qué es lo que pasa en la metafase. O sea, cultivo eso, lo que pasa en la metafase, y aquí hay fichas de control, aquí lo tienes descrito, se lo dejé, el control con poquitas roturas de cromático, poquitas, mientras que en el individuo que tiene Fanconi tiene muchas más, tiene tanto roturas de cromátides, de isocromátides, como también figuras radicales. Entonces, esto es característico. Y en el lado derecho les presento del mismo modo, son 3 pacientes. Y van a ver aquí que dice FAN y tiene un número. Ese número es el número del paciente, no tiene nada que ver con la mutación. Todos están mutados en FAN-C, que es uno de los componentes de lo que les conté, el core de FAN. Y todos entonces tienen aberraciones espontáneas, que serían estos aquí, contra el control, que prácticamente no se ve, mientras que si pones el inductor, aumentan las aberraciones. Entonces, claramente está asociado el mecanismo de producción con alteración cromosómica, fragilidad cromosómica, ruptura de cromosoma. Ahora bien, todo eso que, por supuesto, estamos hablando de inflamación. La inflamación está presente en toda la producción. Entonces, ¿qué ocurre? Que este es un grupo mexicano que trabaja también con poco. Y es muy fuerte, hace unos trabajos bien interesantes con anemia fanconi. Entonces, ¿qué consiguen aquí? Ellos consiguen tener un aumento en las proteínas, en citocinas proinflamatorias, quimiotáxicos, particularmente TNF, alfa y en proteínas de colonias monocíticas, interferón gamma, y bajo, muy bajo, en citocinas antiinflamatorias. Entonces, el dogma es que todo este ambiente proinflamatorio mediado por interferón y TNF, por esta citocina, son un estímulo directo a la activación del P53, porque el P53 es un checkpoint, ¿verdad? Y entonces el checkpoint te va a decir, a ver si hay un daño. ¿Qué voy a hacer con eso? Ya veré. Mato la célula o la pongo en arreglo, paro la división, ¿qué hago? ¿Qué ocurre? Entonces, normalice el dogma, esto y esto conduce a muerte de la célula madre pluripotencial. Sin embargo, ellos han conseguido un aumento en la expresión de MIB. Aquí tenemos el normal y aquí tenemos el de Fanconi, como un aumento en la expresión del MIB. ¿Y qué hace el MIB? MIB protege a la célula, MIB induce otro factor de transcripción del que habíamos hablado al principio en la diferenciación de la célula madre del hematoblast hacia la célula
un aumento en la expresión de niños. Esto lo vieron aquí claramente. Si vamos, no sé si se lee, a ver, ¿lo leen? Bueno, esto conduce a arresto celular y muerte, y esto conduce a sobrevida. Y si no les dije al principio, pero si estaban en la lámina, también han visto que estas fallas neurales se asocian a leucemia mieloide aguda y síndrome mieloide clásico. Entonces, de algún modo, estas células escapan a todos estos checkpoints y permanecen en el nicho, diferenciándose y aumentando su proliferación. Si pueden algunas mantener la producción mielocítica, o se van a diferenciar fundamentalmente hacia leucemia mieloide. Cuando hablo de mielocítica, eritroide y mieloide. Entonces, en esta condición donde falla la reparación, tenemos un ambiente inflamatorio, estimulación de B53, muerte celular, pero no dejemos de pensar en que también hay un estímulo que está llevando a las células a proliferar, como es gracias a mí. Y aquí, en una forma más o menos resumida, entonces uno vería en sangre periférica de un individuo con anemia de Fanconi. Y ojo, no lo vayan a confundir con el síndrome de Fanconi, que es una falla tubular. Proximal. Entonces, como les dije, la anemia de Fanconi conduce a síndrome mielodisclásico, leucemia y tuberculosis. Se caracteriza por ser macrocítica, con reticulocitos bajos. ¿Por qué? Reticulocitos bajos. La disminución de las células y de la diferenciación y de todo. Entonces, estos pacientes en general tienen baja talla, tienen manchas café con leche y no en todos los casos, pero los fenotipos son muy variados. Tú ves que no lo distinguen, no ves ninguna malformación corporal. Pero sí puede haber ausencia de pulgar o ausencia incluso del hueso. También tiene una carita como este triángulo, y microcefalia. Bien, entonces aquí les puse esto como bonus porque, bueno, estamos en la época de medicina genética, ya hay virus con el gen, no con el gen, con el mensajero del gen FAMTA, que es el que tiene mayor frecuencia, primero receptor O. Se prende ese mensajero en el lentivirus se prende en la célula, llega a su sitio, infecta y pasa entonces por la se regresa al DNA y se incorpora en el DNA el gen adecuado y se ha visto que funciona. Bien, entonces la anemia de Fanconi tiene que ver con mecanismos de reversión. Y estas dos que vamos a ver, que las vamos a continuar a ver, y la tercera, son ribosomas. Son la interacción y la función del ribosoma. ¿Cómo eso puede dar negocio? Entonces, fíjense, en la disqueratosis congénita hay varias formas de heredar para que se produzca esta enfermedad, esta disqueratosis congénita. Y el gen de la disquilina, está asociado, está en el cromosoma X, por lo tanto la herencia es asociada al cromosoma X. Puede ser autosómica cuando el gen implicado es el TER, recesiva cuando los genes implicados es el NHP2
Porque a veces, ¿qué se necesita para que sea recesiva, como dijo él? Dos alelos, ¿verdad? Para que sea dominante, un alelo. A veces entonces, aunque pudiese haber mutaciones que son recesivas, puede que la mutación comprometa tanto la función de la proteína que se hace dominante. Entonces, esa condición puede ocurrir de un gen que puede tener expresión autosómica en donde tenga la mutación o recesiva en donde esté localizada, que localice esa mutación y a qué proteína esté afectando, cómo es la función de esa proteína. Porque a veces es importante más la calidad de la proteína que la cantidad de la proteína. Ok, entonces, la mutación puede estar entonces, si está aquí en la disquerina, ligar el cromosoma X, esta proteína es una proteína asociada a la telomerasa. TEL, por el contrario, es una proteína que produce menor expresión clínica de la patología y está implicada en la función de la telomerasa. Esta es parte de esta, pertenece a la función. Y cuando ella no está activa, los telómeros se recortan y van a la actividad. ¿Verdad? Si está ¿cómo se llama? Aquí, a ver, ¿qué me falta? Ajá, en no, ellos son requeridos para el mantenimiento de los telómeros y la biogénesis de los ribosomas. Entonces, ¿cómo todo esto se transfiere? Aquí les traigo a la conocida polimerasa, ¿verdad? Que está muy activa. ¿En qué condiciones? División celular, exacto. Quisiera que estuviera activa y no recupera la proteína. Ok, entonces, esta telomerasa está activa obviamente en la vía fetal y en células celulares con la división. ¿Y qué hace en las células de cáncer? Y se divide y no se les aporta la telomerasa, porque no es su propia telomerasa que lo vuelve a meter a su resultado. Con cada división se va a perder parte del extremo del telómero y entonces va a conducir a que esa célula, bueno, termine su ciclo y ya, envejecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta proteína que la vimos, por allá, eso no lo vimos en la lámina anterior, pero este conjunto de proteínas, ella se va a pegar, cuando se está abriendo para transferir, se va a pegar al telómero para protegerlo de la acción de la proteasa, de nucleasa. Este sería el complejo de la telomerasa. Estas son proteínas reguladoras y proteínas correctoras. Entonces, todo este conjunto, si está afectado, va a afectar finalmente la longitud de los telómeros y en consecuencia va a afectar a esos genes, a esos cromosomas que se van a hacer inestables y
y, y lo van a ver bien. Pero entonces aquí, esta acelerada pérdida del telómero, por supuesto, va a terminar ¿qué? Agotando la reserva de células de médulas madre. Sin embargo, esta también alteración va también a producir alteraciones que no son relativas a la hematopoiesis. Entonces aquí vemos las otras alteraciones vinculadas a la disfunción de la telomerasa y el agotamiento de los telómeros. Por otra parte, la inestabilidad cromosómica hace que también pueda aparecer un gen, un clon de células aberrantes y entonces permanezca la actividad telomerasa y eso lo refiere como un tipo de caso. ¿Estamos bien? ¿Claro? ¿Sí? Okay. Entonces, aquí la presentación clínica de algunos individuos con disquerosis congénita, en donde además ocurre hipoplasia del cerebelo, obviamente si no tiene suficientes células funcionales, va a ser mucho más susceptible a infecciones y alteraciones gastrointestinales, porque bueno, por supuesto son células que están en alta división. Esta es la tríada mucocutánea, como se conoce, y entonces tiene displasia ectodérmica, tiene alteraciones en las uñas, tiene, ¿cómo se llama esto? Leucoplasia. Y esta es una capa dura que no se puede quitar. ¿Qué se ha hecho en genómica con este tipo de alteración? Entonces aquí también tengo un ejemplo de los ensayos genómicos con disqueratosis congénita. Fíjense que aquí les traigo los factores de Yamanaka. ¿Se acuerdan? En la primera clase teníamos los factores de Yamanaka, cómo tú podrías sacar de una somática hacia la célula madre. Reprogramar. Entonces ellos hicieron, le quitaron un programa a los pacientes, la reprogramaron con los factores Yamanaka y obtuvieron estas células inducidas, pluripotenciales inducidas de pacientes con disqueratosis congénita. Luego usaron CRISPR-Cas9, que es la tijera genética. Con esa tijera genética introdujeron el gen que estaba afectado y que consiguieron aumento en la actividad de telomerasa, aumento en la longitud de los telómeros, aumento en la escape de los telómeros y en la actividad de Wnt. Ok, Wnt, que también es otro factor, una proteína, que la vamos a ver en distintas condiciones. La vimos al inicio del bloque como uno de los factores en la diferenciación endotelio hematopoiesis, típico en esa diferenciación. Ahora lo vemos acá
inhibidor de esta enzima, destruye, esa quinasa destruye al segundo mensajero de Wnt. Al yo poner ese inhibidor, entonces Wnt prevalece la vía que es la beta-catenina y la recuperación del telómero avanza al corregir el defecto químico. Y aquí vemos cómo la actividad de la telomerasa aumenta al corregir en la barra roja. Este es un sano y este es el sano con el gen mutado para disminuir la actividad, y vemos que en estos, en el wild, lo que se llama wild type, este es otro modelo de esta célula, no considero una inhibición tan fuerte al bloquear el gen. Sin embargo, en el paciente tuve que la telomerasa está bien baja y cuando corriges aumenta la actividad de telomerasa. Por lo tanto, el cronómetro. Entonces, este es otro. Este es el otro síndrome, también una ribosomopatia, que también conduce a falla medular. Y es el síndrome de Shawman-Diamond. Fue descrito en el 61 y en el 64 se aumentó la disfunción. Aquí tenemos una disfunción en las células madre del estroma y en las células madre también. El gen implicado, el primer gen implicado fue el SBDS, que induce apoptosis y afase. Fíjense la cantidad de mutaciones que se han descrito, más de 80 mutaciones por este síndrome. Y por supuesto que la eritropoyesis es inefectiva. ¿Qué es lo que quiero decir con eritropoyesis inefectiva? Exacto, que mueren dentro de la médula. Eritropoyesis inefectiva, nunca salió, no es efectiva. Nunca salió ese reticulocito de la médula. Ok, entonces, estos problemas conducentes o esta ribosomopatía conducente tanto a falla del medular, pero también es multisistémica. Los pacientes también tienen baja estatura, no es trombónico, ni el trombónico, ni el Schaumann, ni el hiperatosis, la baja estatura, insuficiencia, eso sí es instintivo, insuficiencia de páncreas exoquímico, hay disminución de enzimas digestivas, mala absorción, por supuesto, déficit de vitaminas liposolubles, A, D, E, K, esteatorrea, disfunción de la médula ósea. Y menor, por eso se lo puse en azul, hígado, riñón, dientes y sistema inmune están menos afectados. Esta proteína que hace tiene un papel en la biogénesis y el ensamblaje del ribosoma y en la estabilización del uso microbiano. Ya me acuerdo que no tenía idea en cuanto a la división celular. Entonces, la pérdida de este gen produce falla del estroma para mantener a las CD4 positivas hematopoyéticas. ¿Recuerdan CD34? ¿Qué significa CD34? Si yo te digo, ay, tú eres CD34. ¿Qué te estoy diciendo? Que eres una célula madre hematopoyética. Es que todo, no estás diferenciado. Que me puedes dar varias líneas. Ok, entonces esto es una de los marcadores que son fáciles de establecer. Ahora, el CD34 positivo, marca abajo, ya sabes por dónde va la cosa. Entonces, bien, el falla del estroma, ya el CD34 está reducido en número y se activa la vía B53, aumenta la apoptosis y aumenta también el factor transformador beta. ¿Te acuerdan los nichos del factor transformador beta? El nicho industrial es fundamental para mantener las gallitas tranquilitas, ¿verdad? Y que no estén buscando diferencias.
tenía todo esto, baja talla, entonces se está creciendo mal, no crece un bolsito, a lo mejor es una fibrosis. Pero no porque le hice la prueba de sudor que no es negativa o por supuesto análisis de ADN. En fibrosis química, ¿cuál es el problema? Por esto se queda afuera, por eso se concentra, no entra y el sudor queda salado. Ok, entonces, no le voy a quitar aquí la otra. Entonces, en el 2017 se describe la mutación del gen, de este gen, en el cromosoma 5 y este gen está vinculado a la formación de ribosomas. Eso conduce a niveles reducidos de ribosomas maduros, a biogénesis disfuncional de las subunidades de ribosomas maduros. Entonces, hay un problema ribosomal, además del problema del uso mitótico mediado por el otro gen. Entonces, este gen tiene que ver con ribosomas y este otro gen que tiene que ver con la diferenciación hacia el granulocito y desarrollo de fábrica. Y aunque siempre está la falla medular, pero se puede tener distintas presentaciones en función de los genes importantes. Entonces, estos pacientes tienen un recuento bajo la normal del neutrófilo y lo cual altera su quimiotaxis, su citoesqueleto y los microtúbulos. La anemia, por lo tanto, ellos son muy propensos a infección. Por la anemia es leve, con reticulocitos bajos y la hemoglobina fetal va a estar aumentada. Trombocitopenia, hematoma, equimosis, hemorragia, en algunos casos, hemorragia masiva que puede ser fatal. Y como les dije, hay infecciones recurrentes, porque en este síndrome la neutropenia es bien marcada. Toda la neutropenia es bastante marcada. Que se manifiesta como otitis, sinusitis, poliomielitis, broncoleumonía, infecciones en piel, sepsis y van a requerir transfusión. En el mejor de los casos, revisión del paciente por trasplante de médula ósea, como en el caso de la futura. Ok, entonces vimos tres condiciones de falla medular por mecanismos distintos. Uno, vinculado al mecanismo de reflexión y dos, vinculado más bien a la estabilidad del fenómeno o a los ribosomas. Ahora vamos a ver una que también es una ribosomopatía, pero afecta solamente a la línea electrónica, no afecta a la línea. Entonces, por eso lo llamamos aplasia articular. Y fue descrita por primera vez en 1936 como una ausencia selectiva de progenitores con daño a las células madre en útero. Entonces, esto se ve ya a primera edad, si no se diagnostican así. Entonces, es una ribosomopatía, como dije, autosómica dominante. En algunos casos está ligada al cromosoma X, donde se ubica aquí GATA1 y T3RB2. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos otras causas, por supuesto, idiopáticas, asociadas a tumores, infecciones, drogas, anti-eritropoyetina, y eso también lo podemos ver cuando tomen eritropoyetina recombinante, entonces van a generar puede generar, pero no necesariamente lo va a generar, una anti-eritropoyetina.
Ok. Y citocina producida por tumores, por ejemplo. Y además, en cuanto a las infecciones virales, el parvovirus pero así como es lo mismo selectivo por editorial. Le gustan los editoriales. Ok. ¿Qué conseguimos aquí? Esta sensibilidad de estos, este es un pro-normoblasto o pro-eritroblasto. Su sensibilidad está disminuida a la eritropoyetina. Y esta sensibilidad disminuida puede venir por el mecanismo intrínseco dado al daño o puede ser inducida, que son las formas adquiridas de la aplasia pura roja, por ejemplo, antiepo, citotóxico o parodido. Como ven, este pronormoblasto es gigante y hay maduración. O sea, él no madura, pero la granulopoyesis y la trombopoyesis le maduran adecuadamente. Fíjense que cuando les dije la relación eritroide y mieloide normal, busquen ahí, está con el teléfono, muchachos, con Guillermo, con Pablo, dime. De 3 a 5 por 1, 3 a 5 mieloide por 1 eritroide. Como ya hay más mieloide, porque ya tienen menos. Entonces, pero fíjense que 3 a 5 por 1, ahora miren cómo aumenta la relación. 72 a 1. O sea, 0 eritroide. 0 más 0. Entonces, aumenta, si uno va a medir la hemoglobina, se da cuenta que aumenta la hemoglobina fetal, que es fatal, y aumenta el folato y el B12 porque no se está utilizando. Si no hay diferenciación, entonces lo voy a necesitar así. Esta anemia, además, puede afectar a todos estos genes y más. Si uno ve la médula ósea en términos de celularidad, dijimos que en la aplasia la celularidad es hipocelular, está muy baja. Porque en este caso la celularidad es normal, pero no tiene reducción territorial. No tiene mieloide, pero no tiene reducción. Y en la periferia hay macrocitos. El BCN puede ser 100 y hasta mayor de 100. Pero ahí lo pongo bien en claro y en rojo, es no megaloblasto. No tiene que ver con megaloblasto. No está afectada la sensibilidad. Ok. Y responde entonces a que se detuvo el ciclo celular en los precursores electroides, prendiéndose los checkpoints y conduciendo de nuevo a eritropoyesis inefectiva. Muerte celular dentro de la célula. O lo que es lo mismo, hemólisis intramedular. Y no intramedular y extramedular, sino que es intramedular. Ok, entonces no hay una característica para que tú digas, mira, este macrocito es megaloblástico o no. El número de segmentados. Porque si no ves segmentado, no es megaloblástico. Como un texto de lo que significa tener alterada la división de la síntesis de ADN. Entonces, aquí que conseguimos data reducido, hemoglobina fetal aumentada, pero por supuesto que todo está disminuido, pero si uno compara entre las distintas formas de hemoglobina que son,
aún más, ese soy yo. Ella dice, hello. Y digo, yo veo como niña, pero me quiero que clase la frase, ok, chévere, estamos todos. No entre yo en la clase, en falla medular. Bueno, volvamos. Ajá. Entonces, fíjense, entre los signos, yo le decía la son características aquí, por ejemplo, los ojitos son pequeños, voy a ver todos baja estatura, ¿ves que baja estatura se repite? Y pulgar, tirifalá, tiene una fotito, es pulgar, es un dedo. Paladar hendido y puede haber más información grande. Y como les dije, la presentación es temprana, un año de vida. Al año de vida ya comienzan y la esperanza de vida es se asocia con cáncer de aguda, neoplasia, cáncer de colon, genital o de sarcoma. Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, ahí lo que hay es que un ribosoma está haploinsuficiente. O sea, no tiene supervivencia adecuada, no está madurando bien, la oxidina, tanto la mayor como la menor, no funcionan bien. ¿Y qué conduce a eso? A que disminuya la cantidad de ribosomas. ¿Y eso cómo se traduce? Es una señal de aquí está pasando algo. Entonces, activación de resistencia. Disminuye los mensajeros y disminuye GATA. Y como dijimos beta-1, lo dijimos muy bien, uno de los factores de transcripción críticos para la diferenciación hacia la línea eritroide, que está frenada no, bueno, la acabó por antes y después por Q, para que no se vaya hacia la plaqueta, sino que defina la línea eritroide. Entonces, si eso no está ocurriendo, por supuesto que va a fallar la diferenciación de la línea eritroide y lo que logre medio diferenciarse va a haber entonces un desbalance, porque los ribosomas también están afectando la síntesis de las proteínas, ¿verdad? Pero no la protoporfirina, entonces aumenta el hierro, aumenta la protoporfirina, disminuye la globina y hay un desequilibrio de balance entre la globina y el grupo M, que también provoca más estrés y muerte. Entonces, aquí un poquito más chiquito, vemos el papel de las chaperonas en la protección. Si tienen una chaperona, ¿recuerdan la chaperona? Y ellas cuidan, protegen, evitan la persona de los priones, la clase de inflamación. La primera, bueno, las chaperonas reconocen
proteínas que están mal pegadas, protegen y además protegen de que no vaya a ocurrir un mal pegamiento. Pero si hay una situación de estrés como la que estamos ahorita, de la lámina anterior, esas chaperonas, si están además mutadas, no van a proteger, como en este caso, a los factores de transcripción. Y en esta lámina lo que se muestra es cómo la disfunción de HSPT, en este caso, va a conducir a que al rompimiento de la cadena del factor de transcripción GATA, por lo tanto, la diferenciación hacia la línea eritroide falla y vamos a terminar con una eritroblastopenia o granuloplasma anímico. El HSP incluso puede no estar mutado, pero el estrés ribosomal es tan grande que HSP se agota y ya no va a poder cumplir sus funciones adecuadas. Para bloquear aquí la activación de P53 que conduce a apoptosis y afecta o disminuye la diferenciación normal de las células precursoras eritroides. Así que vemos que el fenotipo en función de cómo estaría trabajando HSP, bien mutada o bien no mutada, puede ser más o menos eficaz en mantener la sobrevida y la diferenciación, generando un cuadro fenotípico menos severo que un cuadro fenotípico mucho más severo cuando se trata de mutaciones en las dos proteínas, la eritroide y la GATA. Bien, entonces dijimos que las mutaciones, estos son genes asociados a los ribosomas, eso va a generar un ensamblaje defectuoso del ribosoma, una acumulación de proteínas ribosomales inmaduras. Todo eso va a conducir a estrés ribosomal y se dispara una demanda exagerada de chaperonas como la HSP. Y aquí simplemente vemos ilustrado cómo este estrés ribosomal activa P53, arrestando el ciclo celular o llevando a apoptosis. En conclusión, entonces tenemos aquí una aplasia pura roja, donde no hay precursores eritroides y sí hay mieloides y linfoides. Entonces, la ribosomopatía de Diamond-Blackfan está afectando la biogénesis y función de los ribosomas. Claro. Entonces, si el problema es, aquí agrupamos los que tiene Fanconi, problemas de la reparación del ADN, tiene DBA, lactante, ribosomas, componentes del ribosoma, tiene disqueratosis congénita, problemas con el telómero. Tienes el síndrome de Schaumann-Diamond, tienes maduración ribosomal afectada. Entonces, en cualquiera que sea la condición que me está llevando a una insuficiencia de médula ósea, va a hacer el daño, va a ser reconocida por las proteínas de chequeo, de checkpoint, con, como les dije, activación de la quinasa ATM, ataxia mutada, ella que también trabaja con el mecanismo de reparación de ADN de Fanconi. Todo esto va a terminar activando P53. Por otro lado, ese estrés va a generar especies reactivas de oxígeno que van a peroxidar, parcial, peroxidar
una etapa crónica, porque aquí están solo las ribosomas. Entonces las ribosomopatías, como daño, Schaumann, la disqueratosis, se entrecruzan, tienen intersecciones. Todas conducen a falla medular. Esta, fíjense, le da más neutropenia, porque tiene la piecita hasta allá. Mira, no te olvides de la neutropenia. Y además de eso, también le toca el páncreas. Tengo aquí neutropenia y páncreas. Todas tienen anormalidades físicas, pueden generar tumores, excepto esta que va disparada hacia allá y esta que va disparada hacia tumores sólidos, tanto la disqueratosis como la anemia de Black. Otra cosilla, pero esto es importante, común para todas. La disqueratosis puede generar fibrosis pulmonar, la fibrosis es distinta exacto, sí, pero hay un vínculo con los pulmones, te da sintomatología. Luego, los tumores sólidos acá y los tumores tipo sarcoma y de tejidos blancos. Muy bien. Recordar las intersecciones, ribosomopatía, donde